Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a la última clase del libro número 5, Discipulación, de este diplomado de discipulado. Hoy vamos a tener la séptima lección de cargo del pastor Carlos Pachano y la octava a cargo del pastor Iván Naranjo. Vamos a pedirle a Josué y Casa que él haga una oración para que el Señor nos bendiga en el tiempo que vamos a compartir hoy. Listo, oremos. Señor, gracias por darnos la bendición, la oportunidad de nuevamente encontrarnos para poder interactuar, escuchar lo que tienen preparado nuestros hermanos el día de hoy. Gracias porque nos has traído hasta aquí en este proceso de capacitación, de aprendizaje, muy enriquecedor, muy desafiante para todos. Y en nuestra oración que tú nos llenes de tu gracia, de tu palabra, de tu espíritu para poner todas estas cosas de manera sencilla en práctica y ver una Venezuela diferente, ver nuestras comunidades creciendo, amando, honrando, obedeciendo tu nombre. Es nuestro deseo que tú nos uses en este tiempo y que seamos instrumentos tuyos en estos tiempos, en estos momentos tan particulares que vive nuestra humanidad. Así que nuestra vida está delante de ti y ponemos también a nuestros hermanos para que este tiempo sea también de mucho provecho para todos. Gracias por cada uno de ellos, gracias por todo lo que representamos acá, familias, hijos, congregaciones, comunidades. Te bendecimos por todas estas bendiciones que nos da, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, voy a colocar a la diapositiva y con nosotros el pastor Carlos Pachán. Ya es su tiempo. Ajá. Espera que esté la diapositiva. Ok. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. A mí me corresponde la lección 7, como está ahí, plantación y revitalización de iglesias discipuladoras. Entonces, vamos a ver la siguiente lámina, por favor, pastor. Ok. Plantación de iglesia discipuladora. Primero, tenemos que saber qué es una iglesia discipuladora. Esta se caracteriza porque tiene un movimiento de discipulado, donde se forman discípulos fieles que cumplen el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento, como ustedes saben, hermanos, es Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la gran comisión también es bueno repasarla. Y Jesús le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy como nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una iglesia discipuladora que tiene un movimiento de discipulado y fieles al cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Una iglesia discipuladora se caracteriza por tener una estrategia de multiplicación de discípulos. Es muy importante eso, porque muchas veces no hay estrategia de multiplicación, sino solamente se hacen discípulos en la iglesia, pero estos no se multiplican. Se queda solamente en esos discípulos que tienen un sistema de discipulado. También se caracteriza por tener definidos los procesos de crecimiento. Una iglesia discipuladora también tiene grupos de discipulado consolidador y multiplicador. Ellos practican el discipulado en casa y también tiene grupos pequeños, zonas misioneras locales que plantan iglesias discipuladoras. Entonces, eso es las características de una iglesia discipuladora. Entonces, nosotros, basados en esto, podemos colocar nuestra iglesia, la iglesia que conocemos y decir, es mi iglesia una iglesia discipuladora. Entonces, vamos a ver cómo evaluar la iglesia discipuladora en la siguiente lámina, por favor. Evaluar a una iglesia si está cumpliendo el gran mandamiento,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es un poco difícil. Por eso, lo que sí es más fácil es evaluar si están cumpliendo la gran comisión. Y entonces, aquí hay varias preguntas, en este caso 7, que es bueno cada quien la aplique a su iglesia. Continuamente hay nuevos creyentes en su iglesia. Responda sí o no. Se forman discípulos cada año, discípulos nuevos cada año, sí o no. Aumenta el número de discipuladores. Tenemos la cuarta pregunta, de nuevo, tenemos nuevos mentores. Recuerden que un mentor es una persona que ha discipulado a otra persona y a su vez ese que ha sido discipulado o los que han sido discipulados están teniendo nuevos discípulos. Es como un mentor, es como un abuelo, como un abuelo. Entonces tenemos nuevos mentores en los discípulos. También la quinta pregunta, ¿se forman nuevos grupos cada mes? La sexta, tenemos nuevas zonas misioneras locales. La séptima, estamos plantando nuevas iglesias discipuladoras. Esto es muy importante. Esto es vital, ¿no? Entonces, cada iglesia, ahí hay 7 puntos. La idea es que nuestra iglesia tenga 5, 6, 7 puntos, ¿no? Pero si su iglesia tiene 1 o 2 puntos, es necesario revisar su iglesia y empezar a revitalizar la iglesia para que comience a trabajar dentro de ese proceso de discipulación. Bueno, la siguiente, hermano pastor. Entonces, necesitamos para dentro de esa plantación de iglesia, que los misioneros enviados a plantar la iglesia, el equipo plantador o quienes van a trabajar con los misioneros tengan la práctica de discipulado. Ya estén ahí involucrados en el proceso de discipulado y lleven eso a la práctica. Ellos contacten inconversos, evangelicen esos contactos, disipulen cuando ellos crean que los disipulen y que a su vez estos discípulos se multipliquen y se formen discipuladores, ¿no? Mentoren discipuladores. Entonces, es un proceso donde cada uno va pasando se puede decir, desde converso a discípulo, de discípulo a discipulador y de discipulador a mentor. La parte importante del discipulado es la plantación de iglesias en el crecimiento espiritual. Discípulos, es muy importante la plantación de iglesias. Y discípulos consolidados comienzan a ser parte de la congregación y luego son bautizados. Discípulos, entonces, están consolidados. Recuerde que nosotros consolidamos con los 2 primeros libros que dijo de mi identidad en Cristo y formando un carácter cristocéntrico. Y luego son bautizados. Pero no solamente tenemos que tener discípulos consolidados, tenemos que llevar esos discípulos a discípulos multiplicadores. Y eso se logra con los 2 últimos libros. Entonces, discípulos multiplicadores que llegan a desarrollarse como líderes de la nueva iglesia. Y los discípulos fieles con identidad en Cristo, formando un carácter cristocéntrico, con una convicción del llamado y preparados para discipular a otros. Esa es la idea de una iglesia discipuladora en la formación, en la plantación de iglesias. Ahora, ¿cómo es el comienzo? Es importante que la nueva iglesia, a la siguiente, hermano, disculpe, la siguiente lámina. Es importante que la nueva iglesia que ha de ser plantada tenga un buen comienzo. ¿Cómo?
Creo que tuvo problemas el hermano con el internet. ¿Sí pueden oírme a mí? Sí, sí te podemos oír, César. Se Ah, parece ok. que se le fue el internet a Carlos porque Carlos. salió lesbia. Mm, Otra vez. dale. Ajá. Entonces, habíamos dicho que nosotros estamos contentos porque en la marcha hubo muchos cristianos, las diversas marchas multitudinarias que hubo en el país. Pero en realidad, la realidad es que nosotros tenemos muchas zonas donde están ubicadas. ¿Está ahí? Sí, yo contigo. ¿Con la mamá? Ok, Muchas zonas. Muchas zonas donde tenemos que llevar la palabra de Dios y es necesario formar zonas misioneras o familias que disipulen eso en esos lugares y lleven la palabra de Dios. Entonces es necesario concientización y el compromiso de la Iglesia Madre para proveer fondos necesarios para el comienzo de la obra. Ajá. Y por supuesto, tener obreros que puedan estar dispuestos y disponibles para llevar la palabra. ¿Y eso cómo lo formamos? Con el mismo proceso de discipulado. En la medida que nosotros lo vamos discipulando y le vamos dando la visión a esos obreros disponibles, lo vamos formando y ellos van a estar ganados para la obra y van a sentir gozo cuando ellos traigan nuevos discípulos, cuando evangelicen. Nosotros evangelizamos esta semana pasada por zonas misioneras y fue de gran bendición. Los hermanos estuvieron gozosos porque hubo mucha aceptación. Evangelizamos con el folleto de el ciego de nacimiento. Entonces Jesús sana al ciego de nacimiento. Entonces fue de gran bendición para todos. Y también es necesario tener una visión clara y un plan estratégico para plantar la iglesia. Esto lo va a hablar el pastor Iván Naranjo en la próxima, cómo desarrollar esa visión y el plan estratégico para plantar la iglesia. Bien, entonces vamos a ver la siguiente, revitalización de las iglesias. ¿Ok? Llamaremos revitalización de las iglesias. Llamaremos revitalización las iglesias que se convierten en iglesias discipuladoras. Hay que hacer un cambio. Muchas veces nuestras iglesias son iglesias tradicionales que dicen vengan, 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 tenemos buenos músicos, pero no son capaces de llevar la palabra y mucho menos de discipular a las personas que aceptan al Señor. Entonces hay que haber un cambio y tiene que haber un cambio y esa iglesia tiene que ser revitalizada. Porque muchas veces hasta la iglesia con la migración, en vez de estar aumentando la membresía, está disminuyendo, no hay nuevos creyentes, cada vez está, la asistencia es menor, entonces es necesario revitalizar, analizar las iglesias y revitalizarlas. La primera que debe estar en la lista para revitalizar será nuestra iglesia. Siempre debes empezar por nuestra iglesia. Nosotros tenemos que pensar en cada iglesia que nosotros tenemos. Y eso sería bueno, que cada pastor analice su iglesia. Si la iglesia no está formando discípulos, si no se están añadiendo nuevos creyentes, es necesario un cambio. El desafío es que el pastor acepte el hecho de que su iglesia necesita ser revitalizada. Es necesario darle una nueva. Revitalizar es volver a dar vida a la iglesia, volver, como dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 2, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Volver a ese primer amor y que la iglesia tenga fuerza, gozo, alegría en formar discípulos, en evangelizar, en formar discípulos, en consolidarlo, en formar discípulos multiplicadores. Eso es algo muy importante. Entraremos en un proceso dinámico de formar discípulos fieles en nuestra iglesia local. Eso es algo esencial. Entonces hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿A quién vamos a confiar o encargar el evangelio que nos ha sido confiado por el Señor?
Es importante que sepamos eso porque nosotros somos embajadores del Señor y Dios nos ha dado un precioso evangelio que tenemos que multiplicarlo. Y yo creo que ha llegado el momento de las iglesias y gracias a este material que el pastor Eleazar está dando, ha llegado a las iglesias de Venezuela, de Latinoamérica, de dar un paso adelante para el crecimiento, para revitalizar no solamente nuestras iglesias, sino las iglesias de Latinoamérica, de Estados Unidos, del mundo, y dar ese paso para el crecimiento y avivamiento de la obra que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces vamos a ver los pasos para revitalizar la iglesia. La siguiente. Ok, gracias. No, la siguiente, hermano. Ajá, paso para revitalizar la iglesia. Ok. El primer paso que necesitamos es que los pastores abran su corazón a esta visión y se comprometan a que su iglesia forme parte de este movimiento de discipulado. Eso es algo fundamental. El pastor tiene que estar ganado. Si el pastor no está ganado, por supuesto que la iglesia le va a costar un poco más. A veces están los líderes, pero es importante que el que Dios colocó como guía de la iglesia esté ganado para ese proceso de revitalización. Luego, un pastor ganado, los pastores ganados, deben seleccionar a un grupo de discipuladores. Cada uno selecciona su grupo de acuerdo a su membresía, unos 5, otros 10, otros 15, pero es necesario seleccionar a un grupo de discipuladores. A estos hombres va a formar siguiendo los 5 procesos, entonces, y que nosotros sabemos, identidad, que es el primer aspecto, el carácter, el compromiso y la visión y la capacitación. Como ya estos hermanos están formados, son hermanos que ya tienen tiempo en la obra, no es necesario comenzar con el libro 1, mi identidad en Cristo, sino se comienza con el libro 3, entendiendo el llamado de Dios. Luego hágalo con el libro 1, mi identidad en Cristo. Eso puede ser un retiro, recomienda el pastor Eleazar, un retiro de un fin de semana y en ese momento se ve mi identidad en Cristo. Luego se continúa con el proceso, el libro Prepárese para discipular. Y finalmente se hace formando un carácter cristocéntrico, que también se puede hacer una actividad especial para hablar de ese libro formando un carácter cristocéntrico. Entonces, eso pues ayudaría y favorecería que esos discípulos agarren la visión o tomen la visión que tiene el pastor y empiecen a llevar a otras personas y comience el proceso de revitalización de la iglesia. El cuarto paso, por favor, la siguiente lámina. Si tienen miembros en la iglesia que necesitan ser discipulados, es el momento para asignarlo a cada líder que usted está formando. Asigne un mínimo de 3 discípulos a cada discipulador. Yo tengo un grupo de discipulados, nosotros nos reunimos los martes y los domingos. Mi esposa y yo estamos encargados, Lesbia, mi esposa Lesbia y yo, estamos encargados de ese grupo de discipulados. Y al comienzo yo les dije, no, tomen 2 o 3 discípulos. Pero de verdad, si nosotros queremos que la iglesia prospere, yo les dije, no, la meta es buscar mínimo 5 discípulos, mínimo 5 discípulos. Ya hay una hermana que tiene 5 discípulos, otros tienen 3, y Dios va a guiar para que nosotros, cada uno de ellos, tenga mínimo 5 discípulos y contribuya a afirmar la iglesia, establecer la iglesia y favorezca el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Si más adelante se va a ver cómo lo interesante de que cuando las personas toman la visión y empiezan a trabajar en este sentido, el pastor Iván va a explicar esto, cómo la iglesia se multiplica grandemente. Si no tiene creyentes en la iglesia para discipular, guíelos a evangelizar, contactar inconversos y evangelizar contactos y ayúdelos a discipular de manera personal o hacer pequeños grupos de discipulado. La idea es comenzar. Hay mucha gente que nosotros tenemos que contactar, mucha gente que tenemos que discipular, mucha gente personas que tenemos que llevar a los pies de Cristo, que tenga una relación especial con Cristo.
El sexto punto dice, al mismo tiempo que hace esto, inicie su grupo de líderes con discipulados en casa. Luego haga que los líderes formen su grupo de discipulados en casa, tomando un líder de cada familia de su zona. Luego haga de cada casa una casa de discipulado. Forme casas de discipulación. Bueno, este es el último punto del tema que estoy dando de plantación y revitalización de las iglesias discipuladoras. Adelante, Pastor Eleazar. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que decir. Gracias, Pastor Carlos, por la presentación de este tema, plantación y revitalización de iglesias discipuladoras. Ya nosotros, a esta altura que hemos estudiado estos 5 libros, entendemos que uno de los propósitos principales es, o el objetivo central, es ayudar, animar y ayudar en todo lo que sea posible para que nuestras iglesias sean iglesias discipuladoras y que tengan un movimiento de discipulado. Y eso es algo que no se logra en un mes, quizás en un año. Por eso nosotros estamos haciendo un plan estratégico de 5 años. Estamos haciendo un plan estratégico de 5 años y queremos que los que han arrancado, por lo menos con este proceso en años atrás, este año, entiendan que es un proceso que tenemos que ir desarrollando. El pastor, que debe estar por ahí, el pastor Aaron Jaspe, él nos dio un testimonio cuando nosotros fuimos a Puri. Él dijo, yo comencé hace 5 años, un día que nosotros fuimos y dimos el Congreso Discipulación en su iglesia, allá en San Fernando de Apure. Y este año que estamos en este nuevo proceso, él dijo, yo comencé hace 5 años y ahora estoy recibiendo la cosecha, o ahora estoy viendo el fruto de ese trabajo que comencé hace 5 años. Y bueno, ahora él puede decir, tengo 14 discipuladores, los discipuladores tienen sus discípulos. Entonces, es un proceso que vamos a desarrollar y no podemos desanimarnos porque los primeros meses o el primer año a veces no se ven todos los resultados que uno espera, pero hay que trabajar con una proyección de 5 años en lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando yo estoy en una zona misionera local y yo me pongo a ver los niños y yo estoy proyectándome a 5 años y yo digo, estos 15, 20 niños que están aquí, mañana van a ser jóvenes y mañana van a ser los jóvenes de la iglesia, pero vamos a trabajarlo para poder lograr todas esas cosas. Bueno, si ustedes tienen algún aporte o algunas preguntas que hacer, pueden hacerlas. Si tienen algún aporte o alguna pregunta que hacer a este tema, pueden hacerla. Hermano, yo solamente quería decir algo que es muy importante, que ha pasado en mi iglesia. Los hermanos se han discipulado y ellos están discipulando a otros y ellos tienen el gozo, incluso cuando salen a evangelizar, ellos tienen el gozo de evangelizar a los contactos, de llevar la palabra, el gozo de discipular, el gozo de afirmar a ese nuevo creyente
consolidarlos, pues, como dice, esos discípulos. Y se les ve la alegría, la iglesia ha cambiado. Y esa palabra revitalización es muy importante porque muchas veces la iglesia es tan fría, desanimada, porque no conocen, no han visto ese proceso que el mismo Señor Jesús nos lo mandó en Mateo 28, 18, 20. Entonces, eso es algo maravilloso. De verdad la iglesia agarra, da un paso para el avivamiento, para personal y favorece grandemente el crecimiento de la iglesia. Y ahí, claro, por supuesto, ya se escapa del pastor, se añaden nuevos creyentes de otros que ya son los discípulos los que están llevando, los están discipulando. No es solamente el pastor, sino toda la iglesia discipulando a todos los creyentes. Sí, esa es una cosa increíble, o sea, cómo es el desarrollo, porque imagínense ustedes el día de ayer, nosotros tenemos los martes las zonas misioneras locales, y ayer mi esposa hizo una actividad en su zona misionera local, y tuvieron 20 visitas, o sea, 20... la mayoría mujeres, había como 3 hombres, vecinos de la casa donde nosotros vivíamos, y tenía como, y entonces ella hizo que cada uno de los miembros de su zona presentara a su visita, y había una sola que llevó hasta 5 visitas. Y la gente es increíble cómo la gente está trabajando, animada en lo que se está haciendo y la multiplicación que se da en ese aspecto. Pastor José Durán, tiene la oportunidad. Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, pues agradecido con el Señor por lo que Él viene haciendo. Y había un punto en la lámina que explicaba el pastor Pachano de la visión del pastor, el compromiso del pastor. Sí, importante que podamos ver que esto es lo que está haciendo el Señor y que ya simplemente Dios se adelantó y nos está dando las herramientas para que cuando empiecen a llegar todas estas personas que vamos a evangelizar a los pies de Cristo, no, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? No, ya tenemos todo lo que el Señor nos ha preparado a través del pastor Isaac Bermúdez para aplicarlo. En verdad estoy agradecido con Dios porque Él es el que está haciendo y Él es el que está salvando y evidentemente Él quiere que nosotros nos comprometamos para discipular, para mentorear, para animar que los hermanos, ¿qué hacemos ahora? No, usted venga, usted va a discipular a este nuevo creyente. Ese es su trabajo. Pero y voy a estar, no, usted no va a estar sola, va a estar con un pastor, con un líder, con un mentor. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Verdaderamente agradezco a Dios y me gozo en lo que el Señor está haciendo después de esta cuarentena. Él se va a dedicar en este tiempo a salvar muchas almas. Nosotros tenemos que estar comprometidos entonces a compartir esa gran verdad y a vivirla. Que ellos puedan comprometerse a vivir para Cristo hasta que nuestro Señor Jesucristo decida venir. Gracias, amados hermanos. Sí, señor. El hermano José Durán decía los pastores que está en la lámina y que Carlos Pachano nos había dicho que si los pastores no están ganados, si los pastores no están entusiasmados, si en los pastores no hay esa pasión, no hay una visión clara de lo que se tiene que hacer, entonces ahí se tranca mucho la cosa. Y yo quiero añadir algo a esto. Mire, eso es muy bonito cuando uno como pastor, uno da el ejemplo con sus discípulos. Que uno da el ejemplo con sus discípulos. Que la gente de la iglesia vea al pastor con sus discípulos. Imagínese usted lo que yo hice con la zona misionera local, que yo tengo mi zona misionera local. Eso yo siempre lo he hecho, pero quería darle otra vez, mostrarle a la gente cómo desde una familia
uno puede multiplicarse a 20 familias y lo hemos hecho en un proceso de 3 años. Y esa zona misionera que yo tengo va a ser una de las 15 iglesias que nosotros vamos a plantar en estos próximos 5 años. Y nunca debe uno dejar de tener nuevos discípulos. Yo le dije la semana pasada que una mujer precisamente de Trujillo vino aquí a Barquisimeto porque tenía un hermano preso y ella vino a Barquisimeto y nosotros le conseguimos hospedaje, pero ella contactó a un familiar que tenía por aquí y ella duró una semana, pero el día antes de regresar a Trujillo, ella llevó a ese familiar a la iglesia y el hombre fue y ahí conocimos al hombre y entonces ella se fue. El domingo antepasado, el hombre llegó solo a la iglesia y el hombre se acercó, me saludó y me dijo, mire, a mí me gustó venir a la iglesia y estoy aquí otra vez. Entonces yo le dije, ¿y usted dónde vive? Vivo en tal parte. Bueno, yo quiero ir el martes a su casa. Y yo fui el martes a su casa. Cuando yo fui, el hombre me contó toda la historia de su vida, que era ateo, después católico, y él no es creyente, Ese día yo le compartí la palabra del Señor, le compartí el evangelio, y entonces él me dijo, mire, yo fui a la iglesia sin que nadie me invitara, nadie me recordó ni nada, pero Dios me puso en el corazón estar. Yo creo que Dios tiene algún propósito Dios tiene con todo esto. Yo le he huido mucho tiempo al evangelio, pero yo creo que Dios tiene algo. Bueno, este domingo fue a la iglesia. Ya le di el libro de mi identidad en Cristo. El martes iba a ir, pero como tuve los problemas que tuve con la camioneta, no fui. Y entonces le dije, voy hoy. Hoy iba a ir antes de estar aquí. Como no pude llegar a tiempo, o sea, no pude llevar a los muchachos tempranos al campamento, sino que me fui a la 1:30 para Valencia. Entonces le llamé y le dije, hermano, hoy no voy a poder atenderlo, pero espero que nos veamos el domingo o el próximo martes. Mire lo que me escribió. Se lo voy a leer de aquí del WhatsApp. Amén, Pastor Eleazar. Sí, nos vemos el domingo, Dios mediante. Que su viaje de ida y regreso sea toda una bendición. No se preocupe, a veces las cosas no salen como se tienen previstas. Lo importante es estar claro con la meta. Yo me siento bien con la asistencia a la iglesia y con su apoyo. Dios sabe lo que tiene como propósito. Estoy aprendiendo y estoy mejorando como persona. Un hombre, ese es un nuevo discípulo, un hombre que apenas yo conocí hace 3 semanas. ¿Ve? Entonces es importante que el pastor pueda dar ese ejemplo de tener sus discípulos, de mostrar sus discípulos y de todo eso, porque muchas veces el pastor tiene que hacer discípulos, hay que cumplir la gran comisión, pero qué bonito cuando el pastor puede dar ese ejemplo y cuando la gente ve la obra de Dios, ve los discípulos del pastor, entonces la gente se anima a poder hacer lo que tiene que hacer. Ok, ¿alguien más quiere participar? Bueno, entonces, si no hay más participación, vamos a entrar al último tema con el pastor Iván Naranja. Okay. Iván también me envió las diapositivas, ¿verdad? Sí, señor. Ok, sí. Ya se la voy a poner.
Listo, ahí están las diapositivas, Pastor Iván. El tiempo es suyo. Gracias. Gracias. Me salí de la pantalla completa. Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Dios me les bendiga. Yo pienso que los que estamos acá deberíamos reenganchar para la segunda oleada de discipulación, ¿verdad? Porque esto es muy sabroso. Yo estoy súper motivado, ¿no? De repente me inscribo por ahí bajo un seudónimo o con otro nombre. Los invito a los que quieran venir conmigo, venga, síganme. Bueno, estamos en la última lección, la lección número 8 y esta tiene un título. Dice así: ¿cómo involucrar la denominación en un movimiento de discipulado? Esta lección está llena de estadísticas y proyecciones, muchos números, pero están enfocados en el año del año 2015 al 2019. Al finalizar las diapositivas hay una que me entregó el pastor Eleazar actualizando esas mismas estadísticas, una tabla para que se sinceren los números. Ya esto lo adelantó él en la lección número 6, al final de la lección número 6, hace 2 jueves atrás, cuando tuvo un buen rato explicándonos cómo la proyección misma, que se proyectaban demasiados miles, él la redujo para hacerlo algo más práctico. Más sin embargo, esto comienza desde el año 2015, Movimiento Discipulado de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, un énfasis quinquenal, si mal no recuerdo, 2015-2019, histórico y proceso, ¿no? Sería el primer punto. Fue un acuerdo de liderazgo nacional. Ubiquémonos, estamos hablando de una reunión con los líderes de la convención. En el manual, quien leyó el libro número 5. Comenzamos el plan 1% para Cristo, o sea, 1% de la población para Cristo. Le presentamos el plan que consistía en trazarnos la meta de evangelizar el 1% de la población venezolana, o sea, 300,000 personas cada año durante 5 años, con una proyección que, uno, el 50% de las personas evangelizadas hicieran decisión de fe, aproximadamente 150,000 personas. 2, discipular el 50% de esos nuevos creyentes, 75,000 personas. 3, bautizar el 20% de esos discípulos, 15,000 personas. Y 4, organizar 1,500 grupos de discipulados para consolidar los nuevos creyentes. Aquí inicia lo que se puede llamar el punto número 1 de la introducción a esta lección, que es histórico y proceso. El segundo paso sería, el segundo punto, pasos que debemos dar, y el tercero, plan de multiplicación en cuadros gráficos. Pase la siguiente lámina, pastor, por favor. Estamos en histórico y proceso. El plan el 1%, los resultados y el plan estratégico e intencional de multiplicación de discípulos. Pasos para formar discípulos consolidados, pasos para formar discipuladores, algunas definiciones del movimiento discipular y preguntas que necesito responder. En este histórico proceso se invitaron a 100 pastores de todo el país. Pudimos reunir pastores de iglesias que daban testimonio de tener 40 años discipulando, pero no habían logrado desarrollar un movimiento de discipulado en su iglesia local. Para lograr esto, capacitamos a los pastores, a los misioneros y líderes de cada región del país. Recuerde, estamos hablando de un quinquenio pasado, 2015 al 2019. O sea que este es un trabajo que se ha venido haciendo, no es de ahorita con el diplomado que se está iniciando. No, ya lo hemos hecho. Recuerdo que aquí en Trujillo, en Boconó, hicimos
la primera reunión que nos presentaron el proyecto de discipulación. Para lograr esto, también realizamos la organización de los entrenamientos en las regiones con la coordinación de la Dirección de Misiones DIME. Seleccionamos unos 15 conferencistas y organizamos la capacitación para abarcar todo el país en 2 semanas simultáneas. Oiga bien esto que escribe el pastor Eleazar. El primer año capacitamos a los líderes con el libro Mi Identidad en Cristo. Logramos imprimir 40,000 libros que fueron entregados en forma gratuita a los líderes que se capacitaron y a las iglesias que los solicitaron, enviándonos una lista de nuevos creyentes. El segundo año lo hicimos con el libro Formando un Carácter Cristocéntrico. Logramos imprimir 10,000 libros para dar a los líderes que se capacitaron y a las iglesias que los solicitaron. Nos quedamos cortos y muchas iglesias no alcanzaron a dar. El tercer año lo hicimos con el libro Entendiendo el Llamado. Logramos imprimir 5,000 libros para entregar gratis a los líderes que se capacitaron y las iglesias que los solicitaron. Ese año, por la crisis del país, se nos hizo difícil hacer la capacitación de evangelización e imprimir los folletos. Solo algunos lugares se capacitaron con la historia de Jesús y los 10 leprosos. El cuarto año decidimos no continuar haciendo las capacitaciones y unimos los 4 libros en un solo tomo, como un manual para los discipuladores. No se ve, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Queríamos concretar el movimiento de discipulado. Desde ese momento decidimos hacer los congresos discipulación para seguir consolidando el movimiento de discipulado. Quería personalmente ir a cada región que así lo solicitara y estuviera dispuesto a organizar el congreso. La temática era diferente. Queríamos que la gente entendiera bien los procesos. Con la visión, toda la iglesia discipulando a todos los creyentes. Con 3 temas desarrollados en la conferencia, la iglesia discipuladores. El discipulado como proceso de transformación y el alcance del discipulado. Comencé a recorrer todo el país con mi familia haciendo los congresos. El 5º año comenzamos a organizar campamentos para los discipuladores en cada estado. Solo logramos hacerlo en el estado Trujillo con la participación de 100 discipuladores de 10 iglesias que participaron y luego de eso no pudimos continuar por culpa de la dichosa pandemia. ¿Qué le parece? Los resultados. Comenzamos el año 2015. Ese año se hicieron las conferencias de discipulado en 30 ciudades del país, de manera simultánea en un periodo de 2 semanas. 19 líderes de la Obra Bautista Nacional se entrenaron y se enviaron para dar las conferencias. Participaron 216 iglesias, el 40% de las iglesias afiliadas a la convención y 12 misiones, 1,394 líderes capacitados. Realizamos conferencias y congresos de discipulado del 2015 al 2018. El 80% de las iglesias bautistas en Venezuela usan nuestros libros y programas de discipulado. Las iglesias más antiguas, las iglesias grandes, las iglesias medianas y las iglesias nuevas. Sobre esta base, vamos a iniciar una segunda etapa en el movimiento de discipulado en la Obra Bautista Nacional que hemos llamado Discipulación Venezuela 2025. Es el quinquenio que hace un rato estaba hablando el pastor Eleazar. Uno de los primeros pasos que estamos dando es establecer un plan estratégico e intencional de multiplicación de discípulos, que es lo que estamos desarrollando, invitados por el pastor Eleazar para hacer este diplomado, que una estrategia maravillosa porque yo me aludo a mí mismo, ¿no? O sea, yo he tenido diversas oportunidades de encontrar en diversas reuniones con el pastor Eleazar el entrenamiento con estos manuales. Y me confieso delante de los santos. Este año fue que comencé mis grupos discipulares en la iglesia. No es que no hemos venido trabajando las bases de las misiones, tenemos, pero con otras estrategias. Por ejemplo, 4 sectores con comedores.
y estamos haciendo misión en esos lugares. Hay 4 familias encargadas de esos lugares, pero no desde este ángulo. A esas misiones que tenemos no las habíamos entrenado con este material. Ahora la iglesia toda se está entrenando con este material para que ellos mismos se encarguen de distribuirse en esos 4 sectores y hacer el discipulado por el cual estamos trabajando. Para la gloria de Dios, todo tiene su tiempo y este es el tiempo de Dios. Plan estratégico intencional de multiplicación de discípulos. Un plan de multiplicación de discípulos debe considerar 2 fases: consolidación de discípulos y multiplicación de discipuladores. Ya también al final de la clase de la lección número 6, el pastor Eleazar nos mostró el gráfico donde está evangelizar contactos. Por ejemplo, nos hablaba del grupo de discipulado multiplicador, el grupo de discipulado consolidado y la zona misionera local. O sea, está para que revisemos la lección número 6, justamente al final, casi en la despedida, que duró media hora esa despedida, podemos ver la nueva proyección que se tiene con estas 2 fases de la consolidación de discípulos y la multiplicación de discipuladores en base a grupos. Los pasos para formar discípulos consolidados. El primer paso: haga el llamado personal para comenzar a establecer una relación discipuladora. Haga el llamado personal para comenzar a establecer una relación discipuladora. Paso 2, programe el día, la hora y el lugar de reunión. Paso 2, programe el día, la hora y el lugar de reunión. Paso 3, comience el estudio del libro 1, Mi identidad en Cristo, durante 8 semanas. Paso 4, continúe con el estudio del libro formando un carácter cristocéntrico durante 12 semanas. Total, 20 semanas para estos 2 manuales. Pasos para formar discipuladores. El 1, haga el llamado personal para ser discípulos multiplicadores. Paso 2, programe el día, la hora y el lugar de reunión. Paso 3, comience el estudio del libro, entendiendo el llamado de Dios, y continúe durante 11 semanas. Paso 4, organice un retiro de discipuladores y enseñe el libro 1, Mi identidad en Cristo, en un solo día. Paso 5, comience el estudio del libro 4, prepárese para discipular y continúe durante 8 semanas. Paso 6, asigne un discípulo o un grupo de discípulos a cada discípulo multiplicador. Paso 7, organice el segundo retiro de discipuladores y enseñe el libro 2, formando un carácter cristocéntrico en 1 o 2 días. Paso 8, realice la celebración, entrega de certificados y presentaciones de los nuevos grupos de discípulos multiplicadores que están en formación. Algunas definiciones del movimiento discipular. Contactos. Inconversos que tenemos la intención de evangelizar. Son parte de nuestra lista de oración, de nuestra lista de invitados a actividades de la iglesia, como el Día del Amigo, por decirles algo. Son padres o familiares de los niños o jóvenes que asisten a nuestras zonas misioneras locales. Nosotros acá en la iglesia, aparte de las 4 zonas, también tenemos una en el local de la iglesia que va trabajando directamente con los niños y representantes de la comunidad cercana. Y le pusimos para hacer el trabajo dentro del local de la iglesia infantil. Y estos niños de la comunidad vienen a nutrirse con la palabra de Dios, con alguna recreación, con alguna merienda. Y a los padres los reunimos cada 2 o 3 meses, le hacemos una actividad y lo evangelizamos.
El 2, algunas definiciones, ¿no? El 2, evangelizado. Ya hablamos de los contactos. Los evangelizados son los contactos a quienes presentamos el plan de salvación. 3, nuevos creyentes. Son los contactos que evangelizaron, que manifestaron su decisión de recibir a Cristo como su Salvador. 4, discípulos. Son los nuevos creyentes que están siendo atendidos personalmente o en grupos pequeños para su crecimiento espiritual. 5, discipuladores. Son discípulos que han alcanzado un grado de madurez espiritual y están atendiendo a discípulos en forma personal o grupal. 6, los mentores. Son los discipuladores de discipuladores que le acompañan, impulsan y supervisan en su proceso de hacer discípulos. 7, los coordinadores. Son discipuladores de los mentores o mentores principales que coordinan el plan de multiplicación de discípulos. Es el pastor principal, pastores asociados o el líder que el pastor designe. Hablar de organización, estamos organizados. Eso está de anteojito. Preguntas que necesito responder. ¿Cuántos discípulos deseamos alcanzar en el 2021? Aunque ya el año pasó. Estamos hablando de proyecciones, ¿no? Ese es el dato principal para hacer el plan. Depende de la capacidad y visión de la iglesia y del pastor, como decía el pastor Pachano. Y hacía referencia el pastor Eleazar. Si el pastor no está comprometido, no se vistan que no van para la fiesta. Una iglesia puede comprometerse a alcanzar 50, 100 o cualquier cantidad de discípulos en el año. Solo es que tiene que establecer la meta. 1.2. ¿Cuántos nuevos creyentes deseamos alcanzar? El número aquí debe ser el doble de los discípulos que la iglesia desea alcanzar. Si la meta de la iglesia son 50 nuevos discípulos, debe alcanzar 100 nuevos creyentes, tomando como referencia que el 50% de los nuevos creyentes respondan al discipulado. 1.3. ¿Cuántos contactos vamos a evangelizar? El número aquí debe ser el doble de los nuevos creyentes que la iglesia tiene que alcanzar. Si la meta de la iglesia es alcanzar 100 nuevos creyentes, debe evangelizar 200 contactos, tomando como referencia el 50% de los contactos evangelizados que reciben a Cristo como su Salvador. 1.4. ¿Cuántas personas vamos a contactar? El número aquí debe ser el doble de la meta que la iglesia tiene para evangelizar. Si la meta de la iglesia es evangelizar 200 contactos, debe tener una lista de 400 contactos, tomando como referencia el 50% de los inconversos contactados que responden a una cita de evangelización. 1.5. ¿Cuántos discipuladores debe formar o ya están listos para consolidar los nuevos discípulos? Un discipulador por cada 1 a 10 discípulos. Si ya tengo discipuladores con ese grupo, pues puedo establecer el plan para la iglesia local. Si no tengo discipuladores, debo comenzar un grupo con ellos y comenzar a prepararlos, cosa que estoy haciendo yo con la venia pues, de la iglesia. El proceso de formar discipuladores tiene una duración aproximada de 6 meses. Se comienza con el libro 3, Entendiendo el llamado de Dios. 12 semanas. Será intensivo del libro 1, Mi identidad en Cristo. 1 semana. Continúa con el libro 4, Prepárese para discipular. 9 semanas. Y se termina con un intensivo del libro 2, formando un carácter cristocéntrico. 1 semana. 23 semanas en total. O sea, 6 meses. 1.6. ¿Cuántos coordinadores necesito para coordinar e impulsar a los mentores? Un coordinador por cada 10 mentores. Quizás en la iglesia local no necesite coordinadores porque el pastor es el que coordina a los mentores como un mentor principal. Si la iglesia es grande, quizás se va a necesitar coordinadores que serían los discipuladores de los mentores.
En el caso de la obra Bautista Nacional, podemos tener un coordinador por cada 10 mentores. Es decir, que en una asociación podemos tener varios coordinadores. Siguiente lámina, pastor, por favor. Pasos que debemos dar. El paso 1. Cada pastor mentor capacitará 5 discípulos multiplicadores. 5. Paso 2. Cada discipulador capacitará 5 discípulos consolidadores. Paso 3. Todos los discipuladores deben estar listos para consolidar nuevos discípulos. Paso 4. Todos los discipuladores consolidarán 5 nuevos discípulos. 155. Paso 5. Para consolidar 5 nuevos discípulos es necesario alcanzar 10 nuevos creyentes. 310. Paso 6. Para alcanzar 10 nuevos creyentes es necesario evangelizar 20 contactos. 620. Paso 7. Para evangelizar 20 contactos es necesario contactar 40 inconversos. Como usted puede observar, las proyecciones numéricas son, de repente pensamos, oye, difíciles de lograr. Eso ya lo manifestamos, vuelvo y repito, en la lección número 6, porque esas proyecciones, caramba, hicimos algunos comentarios que nos dejaron fríos, ¿no? Parece imposible. Por eso pienso yo que ya el pastor tenía bajo la manga una proyección diferente, más o menos ambiciosa, si se quiere. Siguiente lámina, pastor. Por favor. ¿Se me acabaron? No. Ah, ok. Plan es el paso 3. Plan de multiplicación en cuadros gráficos. 2021. Iglesia. 2021. Discipuladores multiplicadores. 5. Discipuladores consolidados. 25. Tiene que ayudarme, pastor, aquí. TD, ¿qué quiere decir? ND, NC, EB, CT. Por favor. Los discípulos, DM es discípulos multiplicadores, ¿verdad? Que Ajá. serían los del pastor, que Ajá. son 5. Ajá. TC son discípulos consolidadores, que serían los discípulos de los discípulos del pastor. Ajá. Sería el segundo grupo, que serían 5 cada uno, serían 25. Entonces, 31 es total discipuladores, porque el pastor tiene 5. Cada uno de los discipuladores tiene 5, serían 5 más 25, 30. Y el pastor, que es el discipulador principal, entonces la iglesia tendría 31 discipuladores. Si la iglesia tiene 31 discipuladores, la meta debe ser de que cada discipulador tenga 5 nuevos discípulos o trabaje por 5 nuevos discípulos, que sería ND, nuevos discípulos, que sería 155 discípulos. Para tener 155 discípulos es necesario tener el doble de nuevos creyentes, porque todos no responden al discipulado. NC es nuevos creyentes. Para tener 310 nuevos creyentes es necesario evangelizar el doble, que serían 620. Y para evangelizar 620 hay que hacer una lista de contacto de 1,240 personas. Perfecto, gracias. 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 Pasos para elaborar el plan de multiplicación de discípulos en una denominación o grupo de iglesias. 1. Defina la estructura organizacional. Voy a presentar la estructura organizacional de nuestro Ministerio de Discipulación. Este es un proyecto que puede ser adaptado para cualquier denominación, organización o grupo de iglesia afines. Primero, el presidente es el que cabeza la visión estratégica. Segundo, líderes estratégicos. Invite a 12 líderes estratégicos de experiencia en el discipulado y en cargos denominacionales para hacer nuestro equipo ejecutivo. Coordinadores regionales, 2 coordinadores por cada estado del
país. Son 4 estados, 48 coordinadores nacionales. Pastores mentores. Son los pastores de la iglesia local a quienes presentamos el proyecto y asumieron el compromiso de participar con sus iglesias. Discipuladores. Son el equipo principal de discipuladores llamados y capacitados por el pastor. Discípulos son el equipo que son llamados y capacitados por el equipo de discipuladores que están siendo entrenados por el pastor. Nuevos discípulos son todos los nuevos creyentes que son consolidados por todos los discipuladores de la iglesia local. Defina la estrategia. Paso 1. El presidente capacita a los 12 líderes estratégicos. Recuerde que todo es proyección y cálculo. Paso 2. Cada líder estratégico tendrá conexión con 4 coordinadores regionales. Paso 3, cada coordinador regional tendrá conexión con 10 pastores mentores. Yo creo que ya se le acabó el internet a Iván. Se salió la señal. Sí. Bueno, mientras él regresa, Por aquí ando. Ah, ya regresó. Dele ve. No tengo la... Sí, puede terminar. Puede continuar. Pero no tengo las láminas. Las últimas que faltan. Sí, está voy puesto. a seguirlas leyendo, entonces, que de eso, 10 nuevos creyentes. Entonces, dice mi conexión a internet es inestable. Ok. Faltó el último cuadro. Voy a ver si le mando el cuadro el último que yo le mandé a... Ahí va. Este es el último cuadro que yo le mandé a... Ahí vamos. Vamos a ver si lo cuadramos bien. Déjenme ver. Me queda el paso 9 y el 10, pastor, y viene la lámina que usted me envió. Esa sí la puede explicar usted si es... Sí, pero haga el paso 9 y 10, dele. Hágalo tranquilo. Okay. Para alcanzar 10 nuevos creyentes es necesario evangelizar 20 contactos, o sea, 300,000 contactos. Paso 10, para evangelizar 20 contactos es necesario contactar 40 inconversos, una proyección de 600,000. Y falta la lámina que usted me envió, ya por último, pastor, por favor. Ok, ya la estoy tratando de Ok. buscar. Aquí la tengo. Esa es la última lámina. Y como ustedes pueden ver, ya le doy paso, pastor, para que usted le explique, es el quinquenio 2022 al 2026. Todo suyo, pastor. Okay. Para que nos lo explique. Vamos a ver si no... Sí. Ok. Bueno, la idea es que este es un plan
que este es un plan, primero que va a estar, que nosotros somos parte, ¿ok? Segundo, que va a estar registrado, porque nosotros vamos a hacer algunos pequeños ajustes, ¿verdad? Pero eso va a quedar registrado en el libro Discipulación. Y ese libro se va a imprimir. Ese va a ser un gran desafío, porque en el 2026, nosotros vamos a poder ver si es posible hacer. O sea, vamos a poder ver hasta dónde nosotros podemos llegar cuando de verdad nos unimos y cuando de verdad trabajamos juntos en un plan estratégico e intencional de multiplicación de discípulos. A lo mejor en el 2016 vamos a decir, hermano, no sé qué pasó, hasta no nos reunimos porque se perdió todo, ¿verdad? Pero a lo mejor en el 2026, el otro escenario es que en el 2016 nosotros tengamos muchas iglesias discipuladoras. Y si el Señor no ha venido, nosotros estemos preparados para ayudar a las iglesias en América Latina. Entonces, yo puse allí en el 2022, lo reduje a 100 pastores mentores o a 100 iglesias que en este 2022 implementen los procesos de discipulado, comiencen a implementar los procesos de discipulado. Esos 100 pastores mentores son 100 pastores que están en los procesos, son 100 iglesias, bautistas, son 100 iglesias bautistas que están haciendo. Para nosotros tener 100 iglesias bautistas, bueno, nosotros podemos, un ejemplo, en Apure, que está el hermano ahí, Aarón, en Apure hay 4 iglesias que están trabajando, implementando todos los procesos. Está la iglesia del pastor Aarón, que yo no me aprendo bien el nombre, el Dios de gracia. Está la iglesia de Miguel Belisario, que es de Cunaviche, perdón, de Achagua. Está la de Giovanni Timaure, que es de Achagua. Y está la iglesia Fella, que es la iglesia Fe y Esperanza y Amor, que comenzó con un buen grupo de jóvenes el discipulado. Entonces, ese es solamente, por ejemplo, ahí hay 4 en Apure. En Trujillo, nosotros sabemos que ahí está César Luzardo, está Carlos Pachano, está Iván Naranjo. Y hay otro, pero vamos a poner esos 3. Ajá, son 3 iglesias. Entonces, en Portuguesa están las 3 Luz y Vida. La Luz y Vida 1, la Luz y Vida donde está Saraí, la Luz y Vida 3 donde está en Agua Blanca, ¿verdad? Y hay otras iglesias, pero para que nosotros veamos, entonces yo creo que sí es posible que nosotros podamos tener 100 iglesias, que nosotros podamos identificarlas claramente, que ellas están desarrollando todo el proceso. Y esas iglesias van a ser iglesias referenciales para otros. Si en esa iglesia cada pastor tiene por lo menos un grupo de 5 discipuladores o está formando un grupo de 5 discipuladores, eso quiere decir que en este año nosotros podemos tener 500 discipuladores. Y hay pastores que tienen más. Hablábamos del pastor Aarón, que tiene 14. Nosotros tenemos como 35. Imagínense, otras iglesias tienen 7, 8, 10, pero vamos a poner el mínimo para decir 500 discipuladores. Que terminemos con 500 discipuladores, es decir, 500 personas, 500
que estén recibiendo todo el proceso de parte del pastor. 500 discípulos de los 100 pastores. ¿Ok? Entonces, esos discípulos, los 5 discípulos del pastor, ellos deben tener su grupo de discípulos, de 3 a 5. Vamos a poner que sean 5. Entonces, no, aquí estamos poniendo que sean 3, como mínimo. Entonces, serían 1.500 discípulos consolidadores. Es decir, tenemos 100 pastores que están implementando todo el proceso de discipulado en su iglesia local. Cada pastor tiene 5, eso quiere decir que en términos general tenemos 500 discipuladores, o vamos a tener 500 discipuladores este año. Cada discípulo del pastor va a tener 3 discípulos. Entonces, por lo menos este año nosotros podemos tener las 2 cadenas. La cadena que es el pastor con sus discípulos y el pastor ayudará a sus discípulos para que puedan tener sus otros discípulos. Entonces, con esas 2 generaciones tendríamos 1.500 discípulos consolidadores. ¿Ok? Entonces, llegamos hasta ahí. La idea es que esos discípulos trabajen para que puedan tener, ¿cuántos dice allí? Si es 1.500 discípulos, entonces serían, ahí dice 15.000. Entonces, sería trabajar por 5 discípulos. Si trabajamos por 5 discípulos, bueno, esa cifra ahí debe cambiar, porque sería 1.500 los discipuladores, más 500 discípulos multiplicadores, más los 100 pastores mentores. Estaríamos, si sumamos estas 3 columnas, estaríamos diciendo que tendríamos realmente 2.100 discipuladores en el país. ¿Ok? Tendríamos 2.100 discipuladores. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí este año. ¿Ok? Es decir, vamos a llenar solamente las 3 líneas. Que tengamos 100 pastores. Que los pastores tengan 5 discípulos multiplicadores. Y que cada discípulo del pastor entonces logre tener sus 3 discípulos, que serían 100 pastores, 500 discipuladores y 1.500 discípulos consolidadores. Hasta ahí podríamos dejar el año 2022, ¿ok? Sin extendernos a los otros. Entonces tendría que hacer el ajuste del cuadro, ¿ok? Entonces, en el 2023 ya nosotros contamos con 2.100 discipuladores. Entonces, cada discipulador debe trabajar por 5 nuevos discípulos. Es decir, que el número que nosotros vamos a trabajar para animar, para impulsar y todo eso es que cada año, cada discipulador tenga 5 nuevos discípulos. Y en base de eso, hacemos todo, establecemos todo el cuadro. Pero este año, queremos llegar por lo menos a los 3 primeros cuadros. El pastor con sus discípulos multiplicadores y los discípulos multiplicadores con sus discípulos consolidados. Es decir, solamente un grupo, el grupo del pastor y el grupo de los discípulos del pastor. Esa sería en el año 2022. Ya en el año 2023, entonces todos los discipuladores tendrían que trabajar por 5 nuevos discípulos. ¿Ok? Entonces, el cuadro lo acomodamos después. Ok. ¿Están claros? Ok. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Aportes pueden hacer.
El asunto es que en la clase número 6 quedamos medio asustados, ¿no? Con la proyección. Okay. Y ahora la está acomodando usted y se hace más fácil. Sí. Ok. Sí, porque nosotros, yo creo que podemos tener, si trabajamos por lo menos con 100 iglesias que aquí hay, por ejemplo, aquí hay, ¿cuántas iglesias hay aquí representadas? Está la iglesia Dios de Gracia de Apure, está la primera iglesia bautista de Trujillo, está la iglesia bautista ya de Ciudad Ojeda con Jersey, ¿verdad? Está la primera iglesia bautista de Ya Cristo, la única esperanza de Falcón con Jesús Kovic. Está una que no es de Venezuela, pero está en todo esto, que es la iglesia Casa de Dios de Cúcuta con Francisco Chávez. Presente. Ahí está Francisco Chávez. Está la iglesia, vale, yo voy a decir la que sí. Está la iglesia bautista de Aeropuerto de César Luzardo. Está la iglesia allá de Guarenas con Josué y Casa. Está Guatire. Perdón, de Guatire con Josué y Casa. Está la iglesia de Pampanito con Carlos y Lesbia de Pachano. Está la iglesia de allá de Charayave con José Urbina. Es de allá de Charayave. Está la iglesia allá de Sarría con José Durán. Está la primera iglesia bautista de La Victoria con Julián Reyes. Está la iglesia Siguiendo a Jesús de Barcelona con Jorvin Peña de Anzoátegui. Está la iglesia, ¿qué otras iglesias están allí? Está la iglesia de la Acacia, ahí mismo de Trujillo de Valera con Nelson Martínez. Las otras no me sé los nombres. ¿Cuáles otras están? Las 3 en Valera, José Terán. José Terán, Tori. ¿Cómo se llama esta? Valle de Bendición. Valle de Bendición. Sí, en Valera. Ok, está ella. Está de... La mesa de Nujaque también. ¿Cuál? La de la mesa de Nujaque. La de la mesa de Nujaque está Miguel Boraure. Está ¿quién más por aquí? Está la hermana Viñedo. Ayúdenme pues. Viñedo. El Viñedo, siguiendo a Jesús del Viñedo con Jorvin Peña. Está siguiendo a Jesús Portugal abajo. Está otra siguiendo a Jesús Portugal abajo también. En Ponderosa, la hermana Luceli. Está otra allá donde está la hermana Luceli. Entonces, sí creo que hay 100 iglesias que podemos identificar que están implementando todo el proceso de discipulado. Y de los que están aquí está la hermana Irma Machado y Miguel. ¿Ellos son de cuál? El Viñedo. Ese es Siguiendo a Jesús el Viñedo. Ok. Ellos son de Anzoátegui. Está Amén. Rosa de Rivero, ella del Zulia. Jesucristo del Camino. Está la iglesia de Jesucristo del Camino, están las iglesias de Maturín, están las iglesias de Bolívar, están las iglesias aquí de Lara, de Portuguesa, de Yaracuy, ¿ves? Entonces, pero queremos identificar 100 iglesias que estén siguiendo completo el proceso. Ahí está Diomar Parejo, Iglesia Bautista Coinonía de Barina, que van a iniciar. Está la primera Iglesia Bautista de Barina con Jesús Salazar, pero queremos identificar 100 iglesias. Y yo creo que hasta podemos pasarnos, pero vamos a identificar 100 iglesias. Y nosotros queremos brindarle todo el apoyo a esas 100 iglesias
y esas 100 iglesias van a ser las iglesias que van a hacer referencia para las demás iglesias que se van a sumar el año que viene, pero queremos que estas 100 iglesias realmente desarrollen los procesos y queremos mentorearlas, ayudarlas, ver de qué manera podemos hacerlo porque van a ser las iglesias de referencia para los demás. Que si funcionan esas 100 iglesias, entonces los demás se van a animar. Pero si no funcionan las 100 iglesias, entonces la gente no va a animarse. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo más que puedan añadir? Ahí está, la Misión Bautista Monte Moriah, de Marcos Bazán también. Ok. Ok, si tienen algo más que añadir, preguntar. Dele, Marco, tiene la palabra. Buenas noches, hermano. Gracias porque regresamos nuevamente. Regresé y estaban hablando de congregaciones e iglesias. Y sí, queremos me había extraviado. Queremos identificar 100 iglesias 2022 que implementen los procesos discipulados en su iglesia local. Ok, hermano. Bueno, les cuento la experiencia que nosotros hemos tenido. Nosotros tenemos 2 años que hemos iniciado en el sector de Palmasola, en la parroquia Alto Barinas, en Barinas, la Misión Bautista Monte Moriah, y desde el primer día que iniciamos, comenzamos a trabajar con el discipulado, mi identidad en Cristo, porque tenía esos 3 textos, el 1, el 2 y el 3. Bueno, ya los tenemos todos, gracias a Dios. Y estamos dando la segunda vuelta. Ya vamos formando un carácter cristocéntrico en la segunda vuelta que hemos dado ya, enseñando a los hermanos allí, y todo el trabajo que hemos venido desarrollando ha sido del discipulado, basándonos en la palabra de Dios y apoyándonos en ese material que usted ha colocado allí, mi hermano. Ha sido una bendición tanto para mi persona como para los hermanos también. Ok, gracias, Marco. Oye, gracias. Ok, ¿alguien más quiere tener alguna participación? Ok, hablen hoy porque hoy es el último día. No hay un día de resumen. ¿Ah? No hay un día de resumen. No, después podemos hacer cualquier retiro por Zoom, no te preocupes. ¿Cómo te está yendo a ti? Lo que necesitamos es saber cómo te está yendo allá. ¿Estás implementando el discipulado en la iglesia? ¿Cómo está eso? Ok, yo tengo 3 años que empecé a pastorear esta iglesia aquí en Ciudad Ojeda. Una iglesia que no ha sido de esta manera tratada. Y bueno, yo empecé con la número 1 en 2 hogares. Ok, en 2 hogares, y después salté para discipular toda la iglesia con este material, con mi identidad en Cristo. Ahora estoy preparándome para enseñar el número 2. ¿Ok? Y estoy allí trabajando con 2 hogares pilotos. En el nombre del Señor, de que ellos puedan tomar estos hogares, al menos estos hogares, esa visión de discipular. El domingo estuve compartiendo, saliéndome un poquito, la evangelización del ciego. El ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento. Lo estuve compartiendo a la iglesia. Primero lo compartí el miércoles pasado y ahora lo voy a compartir el domingo al resto de los hermanos que vinieron en la iglesia. Vamos a salir a evangelizar la Plaza Alonso en Ciudad Ojeda. Ahí va. Es que bueno, Jersey está
En cuanto a se va a poner allí la primera piedra, en la Plaza de Alonso se va a poner la primera piedra para el monumento de la Biblia. Okay. La alcaldía lo aprobó, la gente está trabajando en función de eso. Pero antes de esto vamos a tener una evangelización, no solamente nosotros como iglesia, sino el resto de las iglesias, de las otras organizaciones. Yo le he hablado a otros pastores de otras organizaciones de este discipulado. Y inclusive hoy estuve motivando a algunos para ver si involucran. Entonces, en el nombre del Señor, que puedan involucrarse otros en el próximo discipulado, que va a ser de gran utilidad. Esperamos en el Señor tener algunos resultados el lunes en cuanto a la parte de evangelismo. Y les pido sus oraciones porque el lunes este servidor va a presentar la parte histórica de la Reforma y de la Biblia, ¿ok? Y también a dar el mensaje de la palabra de Dios. Ahí ante el resto de los pastores y en ese día. Perdóname que... No te preocupes, si vamos a tenerlo como motivo de oración, vamos a orar por eso, que el Señor te use de una manera especial. Yo tengo dos personas que pueden ser discípulos aquí en la iglesia, en el nombre del Señor, y que ellos puedan encaminarse en cuanto a esto. Claro. Porque sería una gran bendición, ya que la iglesia, si se puede decir, muy poco ha sido tratada en este asunto del discipulado. Sí, señor. Yo quería decirles que, bueno, esta lección es muy importante, porque cuando el pastor Iván estaba hablando acerca del histórico y proceso, cuando comenzamos esta segunda etapa, nosotros dijimos, no estamos empezando desde cero. O sea, esta es una continuación de lo que empezamos allá en el 2015. Aunque ahorita en este nuevo periodo no tenemos no hay un trabajo o un convenio oficial con la convención. Sin embargo, es algo que lo estamos haciendo a nivel del Ministerio Discipulación. Pero es una continuación del movimiento de discipulado que comenzamos allá en el 2015. Porque si empezamos algo ahorita desde cero, sería muy difícil. Pero la base que tenemos de aquellos 5 años es la plataforma que estamos usando para seguir adelante y para impulsarnos a todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Y eso es muy interesante. Ok, ¿quién más tiene participación? Hermano, la torta, pues. Francisco Chávez, dele. Sí, bueno. Pastor, no, que ya acabo de llegar aquí a la segunda zona misionera que le comenté. Hoy es la segunda que vamos a inaugurar. Quiero mostrarle aquí para que vean. Esta es casa de una hermana. Hay algunas personas que han llegado. Estamos allí esperando que lleguen los demás. Por ahí están otros. Aquí nos estamos preparando. Esta sería nuestra segunda zona misionera que vamos a inaugurar. Es casa de una hermana que está en el diplomado. Entonces, bueno, aquí estamos. Esta va a ser la segunda zona misionera. La idea es que inauguremos 4, pero vamos por 2. Pues esta es la segunda. Ahí vamos, en nombre del Señor. ¿Y a cuántos discípulos le entregaste certificado en la publicación que hiciste? Sí, esos fueron 6 discípulos. Ellos son fruto de los hermanos que están en el diplomado. Ellos culminaron mi identidad en Cristo. 6 hermanos que fueron discipulados por los discipuladores que estamos preparando. Ok, ¿se dan cuenta de eso? Él le entregó certificado a los discípulos, no a los discípulos de él, sino a los discípulos de él. Así como cuando estuvimos allá en Apure, que le entregaron el certificado de discipulado a los discípulos de los 14 discípulos del pastor Aarón. Entonces, tenemos que trabajar en esas 2 áreas, en nuestros discípulos y los discípulos de nuestros discípulos. Por lo menos hasta esa segunda parte deberíamos avanzar bien este año. Carlos Pachano. Bueno, en nuestra iglesia nosotros tenemos
nosotros conformamos 19 discípulos. De esos 19 discípulos, en realidad hay 15 que tienen ya discípulos. Y ya de por sí tenemos más de 40 discípulos. Y algunos están formando discípulos también. O sea, esos discípulos están formando nuevos discípulos. Y eso es bueno porque se está llevando la visión. No se están quedando ellos con pura ser discípulos y ya está, ¿no? Entonces, con esos 15, nosotros ya tenemos alrededor de 40, de esos 19, pero los 15 que han trabajado, tenemos más de 40 discípulos que se están formando, y yo le doy gracias a Dios, y esos hermanos que están formando nuevos discípulos, están muy contentos, están felices, porque están siendo útiles dentro de la obra del Señor. Entonces, la iglesia está muy contenta de todos esos aspectos. Qué bueno. Y quiero decirles que la plataforma Discipulación está disponible. Es decir, que ustedes pueden hacer, si ustedes quieren, tienen su grupo de diplomado en la iglesia y quieren usar la plataforma Discipulación para que ellos hagan los cuestionarios en línea, para que ellos participen de los foros y hagan todo eso, pueden hacerlo. Carlos Pachano me pidió y ellos tienen su grupo ahí. Yo quiero mostrarles rapidito. Yo quiero mostrarles rapidito para que ustedes puedan ver eso. Mire, aquí yo busco el sitio y busco mi identidad en Cristo y entonces yo puedo poner participante y aquí están los participantes. Entonces yo puedo buscar aquí, perdón, participante. Yo puedo buscar aquí el grupo y aquí yo puedo buscar grupo de Iglesia Bautista de Pampanito. ¿Ve? Entonces ahí están los estudiantes, los discípulos de Carlos. Están ahí, todos son de Pampanito. ¿Ve? Y ahí ellos ahí están los 19 registrados y ellos pueden hacer sus cuestionarios ahí mismo y todo eso queda registrado ahí. Entonces, está a la disposición la plataforma. Si alguno de ustedes tiene discípulos tiene su grupo de discípulos y quiere que ellos lo vean así como usted le da la clase o usted hace como lo estamos haciendo aquí en el diplomado de discipulado y ellos pueden responder los cuestionarios en línea. Podemos hacerlo así. Yo les creo el grupo y todo eso. Hay esa opción. Bueno, para aportar un poquito más, nuestra iglesia le da las láminas a los hermanos, son 2 expositores, nos reunimos martes y domingo y bueno, usted sabe que empezamos un poquito tarde porque estábamos fuera del país, pero ya este domingo concluimos también nosotros el proceso de discipulado y ha sido muy ameno, ¿no? Porque ha sido muy ameno la parte, o sea, ese proceso de discipulado presencial. Y porque ellos están muy contentos, ha sido bastante ameno todo. Se hace la proyección en Videobeam y ha sido muy, muy provechoso. Luego queda la parte ahorita la presencial, luego seguir la evaluación de lo que ellos hacen en internet, ¿no? Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta o aporte que quieran hacer? ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere dar un testimonio? Pastor, las tareas que solicitó, o sea, el informe de lectura del manual 1, ¿no? Sí. Y la lista de discípulos. Esas se envían a través de la página de discipulación. Esa se puede subir a la página de discipulación. Ok, está bien. Sí. Ahí está la mía ya, por cierto. Ok, está bien. ¿Alguna otra pregunta, aporte, testimonio? Antes que piquemos la torta. ¿Dónde está? Pastor, buenas noches. Ok, Eneida, tiene su palabra. No, yo solo quería saludar y bueno, dar gracias al Señor por
porque hoy es la última clase. Y bueno, mañana, pastor, nosotros vamos a estar celebrando nuestro primer aniversario. Solo quería darlo como testimonio porque es de bendición que hoy podamos estar concluyendo estas clases y que mañana pues nosotros vamos a cumplir un año como iglesia, pastor. Aquí está la torta. Qué bueno, felicitaciones, Eneida y Francisco. Yo no estoy, pero mis hijos estarán allá trabajando con ustedes la próxima semana y unos misioneros de la iglesia también. Y cuando vaya a predicar en el aniversario de la primera de Cúcuta, estaré allá con ustedes también. Amén, así es, pastor. Acá le esperamos. Ok. Aquí está la torta. Ok, ahí está. Sí tiene su pedazo de torta ahí. Ok, ¿alguien más quiere participar? Pastor. No sea envidioso. La hermana Lesbia, dígame. Bueno, le quiero dar muchísimas gracias a Dios porque ha sido de gran bendición este discipulado que hemos recibido. Nosotros, bueno, imagínense pensando, ay, 5 libros, tanto tiempo, y parece increíble que lo logramos, ¿verdad? Para la gloria de Dios lo logramos todos, los que estamos acá y de haber participado también en el campamento, que fue una experiencia bien bonita. Yo también quería ir mucho para ese campamento y le oré mucho a Dios y bueno, Dios nos permitió estar allá. Y esto ha sido una experiencia muy bonita para nosotros, aunque ya nosotros habíamos visto estos libros con usted cuando usted vino acá a Trujillo en el 2015 fue que dijo, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando fue aquí en Trujillo con todas las iglesias. Pero no así como lo estamos viendo con usted y como lo estamos tratando de desarrollar también. O sea, hemos aprendido mucho en lo personal, he aprendido mucho y ya entiendo bien los procesos y le pido a Dios que me ayude a que pueda seguir colaborando con Dios en la obra de Dios y seguir siendo, bueno, esos discípulos para poder tener esos otros, ser discipuladores, pues como se dice, como Dios quiere que seamos. Le doy gracias a Dios por este tiempo, bueno, hoy es la última clase, nos queda todavía hacer los cuestionarios que nos falta de este libro y todo lo demás, pero gracias, Pastor Eleazar, por su tiempo, por su dedicación, por de verdad estar ahí ese día a día. Oramos por usted, le pedimos a Dios que Dios lo siga guiando y bueno, aquí estamos para seguir siendo parte de ese equipo suyo para seguir extendiendo el reino de Dios. Muchísimas gracias, Pastor, y todos los pastores. Gracias, hermana Levia. Sí, animen a otras personas para el grupo de pastores, de misioneros, porque no es lo mismo tener el libro, haber escuchado una conferencia, que estudiar los 5 libros con la compañía de un grupo, selecto de pastores, de misioneros, de líderes, porque nosotros, eso ha sido una gran bendición, la participación de ustedes, sus exposiciones, cómo ustedes se prepararon también, y sus testimonios. Qué bueno eso. Activen su cámara para tomar una foto. Activen su cámara para tomar una foto del último día. César, no hablaste del para la próxima capacitación. Ok. Hermano, ponga la foto primero y entonces ahorita lo hacemos. Mientras toma la foto, mi hermano, bueno, saludos. Tomar la foto. Agradecido a Dios por todo, por ese esfuerzo que usted ha tenido para con nosotros y atendernos a cada uno de nosotros. Me hace llorar, Jesús. Jesús, qué bueno. Está bien. César, ayúdame pues. El 8 de noviembre, la capacitación del folleto Jesús y los 10 leprosos, de 6 a 8 de la noche. Día martes. El 8 de noviembre. 8 de noviembre, día martes, 6 a 8 de la noche. No se puede hacer los días jueves, hermanos, para los que están allí, porque el pastor Eleazar va a arrancar el 3 de noviembre con los pastores y misioneros el otro programa.
la capacitación de el hijo pródigo, perdón, de Jesús y los 10 leprosos. Gracias. Ok, vamos a hacer la capacitación de Jesús y los 10 leprosos. Entonces, lo vamos a hacer el martes 8 de noviembre. Yo creo que esta o la otra semana nosotros estaremos imprimiendo los folletos. Escuché que algunos hicieron evangelización con Jesús y el ciego de nacimiento. Deben pasarme los reportes. Porque primero porque queremos tener buenas estadísticas, estadísticas lo más exacto posible. Y porque en esta ocasión vamos a darle 100 folletos a las iglesias que enviaron sus reportes. Las iglesias que no enviaron su reporte, le vamos a dar 50. Es decir, que sí va a haber gracia para las que no enviaron su reporte, pero le vamos a enviar 50. Está bien. Déjame peinarme rapidito para la foto. Ok. Te voy a peinar rapidito para la foto. Pues nada más saco otra foto entonces. Pues. Dele pues. Ok, entonces ¿alguien más quiere participar? ¿Quiere decir algo? Levantar la mano, quiero dar las gracias. Ok, ¿quién está en micrófono? Hermana Marisela. Hermana Marisela tiene la oportunidad. ¿Se escucha, amigos? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí, te escuchamos, Marisela. Bien, hermanos, quiero saludarles, quiero darles muchísimas gracias por este privilegio y oportunidad de participar en el discipulado, escucharles, oír sus testimonios, oír cómo el Señor les ha venido bendiciendo en su trabajo. Y bueno, quedamos profundamente retados para nosotros también incorporarnos aquí en la iglesia de Sarría y también daremos nuestros reportes con el favor del Señor. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias al equipo, su esfuerzo, todo lo que han hecho para enseñarnos a nosotros y para empujarnos, pues, para que progresemos hacia nuevas cosas y mejores cosas para el Señor. Amén. Claro que sí. La clase no va a estar, pero vamos a estar juntos y a seguir juntos en todo este trabajo. Yo creo que el pastor José Urbina como que quería decir algo. Oye, hoy tuve buenos datos, ¿vale? Está luchando con el internet. Ok. Oye. Bueno, si alguien más quiere compartir algo. Ay, hermano, no quisiéramos que terminara. Ok. Yo creo que ya vamos a hacer una oración de cierre. ¿Está bien? Anotaron la fecha del 8 de noviembre. Ok, vamos a hacer el día martes, no va a ser jueves, a las 6 de la tarde, de 6 a 8 va a ser el entrenamiento. Jesús y los 10 leprosos. Es el tercer folleto. Ok. Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes. ¿Está bien? Amén. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos has dado de compartir durante 24 semanas, durante 6 meses, el estudio de estos 5 libros. Con todas las dificultades, pero tú nos has permitido llegar hasta aquí, hasta este momento, y estamos agradecidos. Gracias porque sabemos que este no es el final. Sabemos que tú nos estás preparando porque somos tus hijos, somos tus siervos, somos tus discípulos y queremos ser discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Y queremos formar muchos discípulos fieles en las iglesias donde tú nos has colocado, donde tú nos has puesto. Quiero orar para que bendiga a cada pastor. Quiero orar para que bendiga a sus esposas, sus hijos, su familia.
para que bendiga la iglesia. Bendice las iglesias, Señor, aquí representadas. Nosotros sabemos que todo esto no es fácil. Nosotros sabemos que es algo que tiene bastante lucha, bastante complicaciones, pero solamente tú puedes mantenernos con la misma pasión, el mismo ánimo, la misma fe y la misma fuerza para nosotros seguir adelante y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Danos la bendición, Señor, de ver en Venezuela un gran movimiento de discipulado. Danos la bendición de ver iglesias creciendo y multiplicarse en base al discipulado. Y prepáranos para que nosotros podamos ser una buena referencia, un buen testimonio y un buen ejemplo de discipulado en esta generación para Latinoamérica y para muchas partes del mundo. Bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Amén.